déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti Áncora? Áncora lo que fue un respiro dentro de toda esta espiral de decadencia musical que llevamos teniendo durante años. Áncora salvó mi vida en una etapa de pérdida existencial. ¿Podría la vida existir sin oxígeno? Lo mismo le ocurre a la música con Áncora. Imagina un mundo sin comida ni agua. Pues bien, prefiero eso a un mundo sin Áncora. Áncora no solo fue lo que la música necesitaba, fue lo que la humanidad necesitaba. Es decir, supuso un paso imprescindible en la etapa evolutiva. Escuchar a Áncora es como escuchar a los dioses cantar. Es la melodía del paraíso. Áncora fueron como los Mozart de nuestra época. O más bien, Mozart fue el Áncora de la suya. Áncora es un plátano. Pues recuerdo la primera vez que me encontré con Áncora, no sé si fue cuando, a finales de los 90, sí, en 1998 quizás. Bueno, dieron un concierto en un local de la ciudad y coincidió que yo estaba en la zona y me pasé a escucharles. Bueno, sonaban muy bien, ¿eh? Es decir, yo hacía tiempo que no encontraba gente con tanto talento. Pero bueno, más tarde decidieron cambiar su estilo de música a unos sonidos instrumentales, experimentales, posmodernista, no sé. Bueno, siendo sinceros, el grupo era mejor pues al principio. Su primera etapa pues era lo mejor donde va a parar. Al principio éramos mierda. Me alegro de habernos librado de esa prisión de las masas. Descubrir a John Cage o a Stockhausen es posiblemente lo mejor que me ha podido pasar en la vida. La música es una forma de expresión del alma. ¿Qué es la mente? Eso es lo que deberíamos de plantearnos. Yo fui un hurón en la vida pasada, eso lo tengo muy claro. ¿De qué estábamos hablando? Sí. Y así fue que tras aquel concierto que dieron, me presenté a ellos y desde entonces pues fui el manager de la banda y eran muy famosos en la ciudad. Aquellos muchachos tenían un gran futuro por delante. La gente se sabía sus canciones y yo les abrí la posibilidad de que grabasen una primera maqueta. Pero claro, fue entonces cuando ocurrió que la banda decidió cambiar su estilo, abandonar el estilo de siempre y pues pasarse a esa mierda. Lo conseguimos. Después de esto, un famoso crítico dijo que éramos parte de la nueva ola de la música. ¿Por qué íbamos a seguir haciendo la misma mierda? Sí, bien. Eliminamos nuestro pasado, borramos los restos de aquello que fue. La luz del mañana nos alumbraba. Nuestro aura renació. Y Lili se volvió una junkie. En serio. Tomaba drogas, tomaba de todo. Algunas drogas de las que ni siquiera había oído hablar. Bueno, en fin, que un tiempo más tarde decidieron sacar su primer álbum. ¿Cómo se llamaba? Cultura de... La cultura y... Migraña cultural, nuestra ópera prima, explosión social. Dimos a la sociedad aquello que necesitaba. Rompimos las barreras del arte por completo, redefiniendo el concepto de música y... ¿No era un disco en blanco? ¿Y acaso no somos todos un disco en blanco? Responde a eso. Sí, era un disco vacío. Sí, un disco virgen, sin nada grabado. No sé qué demonios se les pasó por la cabeza, pero cuidado, que ese disco fue un éxito, de veras, ¿eh? Estoy hablando de miles de ventas. Sí. Migraña cultural fue una expresión de nuestra alma, en un mantra para conectar con otros mundos, y yo conseguí limpiar mi aura. No. Unas semanas más tarde, cuando sucedió el atentado del 11 de septiembre, vamos, una tragedia, ¿no? Que dejó una marca en el cauce de la humanidad, de la historia, pues toda una desgracia. Y Áncora decide hacer un homenaje a las víctimas. Capitalismo, Disney, opresión, Coca-Cola... ¡Cállate de una puta vez! ¿Quién ha sido el irrespetuoso que trata de censurar el arte?
Este atentado forma parte de una obra artística. Bueno, no, está mal. Han muerto personas, aunque eran cerdos esclavos del capitalismo. ¿Qué? ¿He dicho algo mal? Ese fue el primer bache de Áncora. Como era de esperar, esto les dio muy mala fama porque la gente lo consideró irrespetuoso hacia las víctimas, ¿no? E incluso de enaltecer, de hacer apología del terrorismo. La muerte es solo un vínculo a otra etapa de la vida. Quizás ahora esas personas sean un caballo, una mosca o un armadillo. ¿Tenéis un mechero? ¿Culpo a la sociedad de este primer fracaso? No diré que sí, aunque tampoco diré que no. Las masas siguen unidas por las cadenas de la propaganda, y no es culpa mía que no sepan soportar un poco de crítica social. Llamaste a las víctimas del 11S cerdos esclavos del capitalismo. Sí, pero también Gandhi criticó el gobierno de Gran Bretaña, creo. No bien. Mal. Bien, por suerte nunca grabaron ese tema. Dios sabe qué habría pasado con mi carrera si lo hubiesen hecho. Lo que sí sucedió fue, a finales del año 2002, que editaron un nuevo álbum que creo recordar que se llamaba El ocaso de Dios. Fue en ese momento cuando tuvimos una discusión, Joe Cono y yo, con respecto al formato del disco. Joe quería que el CD tuviese forma cuadrada. Intenté disuadirla explicándole que esto era inviable, obviamente, ¿no? Que no había reproductores que pudieran leer un disco cuadrado. El caso que se suscitó un problema porque aquella disputa alguien la grabó y más tarde se introdujo como track dentro de ese nuevo álbum El ocaso de Dios. No tiene puto sentido, Joe. Es absurdo. Nadie va a poder escuchar esa mierda. Eres un fascista, nazi. Deja de oprimir nuestras creaciones. Tratas de hundir Áncora. Tú misma estás destruyendo Áncora con esa mierda que haces. Oh, Heil Hitler, mein Führer. Por culpa de opresores como tú, el arte se encuentra restringido. ¿Qué cojones estás diciendo? No se puede hacer un puto disco cuadrado, coño. Es literalmente imposible. La verdad... ¡Cállate la puta boca, Sergei! Parece que no era suficiente. Creo que fue a Lili a quien se le ocurrió la idea de la siguiente canción que sacaron, si es que aquello se le podía llamar música. Espera, creo que lo tenía por aquí apuntado. Sí, mira, el tema se llamaba Ruido de Esperanza. ¿Qué es ruido de esperanza? Difícil de definir. Para definirlo, primero tengo que preguntarte, ¿qué es ruido de esperanza? La sociedad no estaba preparada para ruido de esperanza. No le dimos lo que querían, pero sí lo que necesitaban. ¿Nos adelantamos a nuestro tiempo? Quizás. Casi seguro que sí. Diferente, sí. A partir de este tema todo fue en declive cuesta abajo, el grupo se fue hundiendo cada vez más, adentrándose en una dinámica, en una recta final de fracaso consecutivo. Y luego, pues bueno, un tiempo más tarde, Sergei empezó a obsesionarse con las performances hasta el punto que decidió realizar él mismo una. Queriendo reivindicar la situación de no sé qué estupidez, se plantó en medio de una plaza e intentó cortarse la... La idea era buena, es cierto. Sergei buscaba eliminar las barreras del ser humano, reivindicando que, si el órgano reproductor nos define y encasilla, si lo perdía, perdería su humanidad. Él mismo quería convertirse en un símbolo de protesta. ¿Establecimos una barrera en su forma de expresión artística? Es posible, pero ¿qué íbamos a hacer? Jamás había visto a Sergei tan deprimido. Su aura se rompió en pedazos y su alma se volvió gris, desconectándose de sus otros mundos. No mola. Sergei abandonó la banda, estaba furioso, o eso creo.
Sinceramente nunca fui capaz de interpretar los estados de ánimo de Sergei. El caso es que no quiso seguir con Joe y con Lily por no haberle dejado hacer su performance. Pero eso no fue todo. Luego vino lo de la sobredosis de Lily. Y no vamos a dejar aplastarnos por el yugo del descontento de las masas. Áncora es un barco que nunca se hundirá. Áncora es el fuego que... ¿Lily? ¡Satanás! ¡Es el rey del mundo! ¡No! ¡Nos quiere matar! Lily. ¿Lily? Lily fue internada en un centro de rehabilitación. Fue cuando descubrimos que era adicta a todo tipo de drogas y pues Joe quedó sola y la banda no se ha vuelto a ver desde entonces. Fue triste. Un hito en la historia de la música se murió. Todo lo grande termina. Fue una lástima todo lo que ocurrió. Ojalá pudiese ser de otro modo, pero aquí estamos de nuevo juntos, ¿verdad? No moló, pero mola. Áncora resurge de sus cenizas como un ave fénix, en una etapa todavía más reivindicativa que la anterior. Y creo que no tendremos al censurador de Humberto Camacho. Nunca nos dejaba hacer nada. En el fondo, creo que quería hundirnos, y en cierto modo lo hizo, pero... Humberto... ¿Que yo os hundí? Vosotros os hundisteis, Joe. Llenabais en vuestros conciertos los locales con vuestros fans, pero decidisteis cambiar vuestro estilo. Y esa fue la peor decisión que hayáis tomado nunca. Nos libramos de las cadenas de las masas. Vale, pero ¿a qué precio? Joe, Lily sufrió una sobredosis y Sergei intentó cortarse la polla. Eso es arte. Eso es glorificar al artista bajo un montón de egocentrismo. Áncora. ¡Fuimos libres! Sergei. Vosotros ahogasteis vuestro talento. Erais buenos, los tres erais buenos, pero cambiasteis vuestro estilo y convertisteis Áncora en una basura experimental. Pero... Y cuando vayáis diciendo por ahí de mí que intenté oprimiros y aplastaros, pensad que antes estuve siempre ahí apoyándoos, detrás, siempre ahí, ¿vale? Ahí estuve, ahí. Sergei, detente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Tienes una idea, la idea es muy buena, pero esto no es la forma de expresarla, ¿vale? Lily, Dios mío, ¿qué haces ahí tirada? Oye, escúchame, sí, no, rapidito, necesito una ambulancia, pero que sea discreto, ¿vale? No paréis, chicos, estaba sonando bien, continuad. Vamos. Es nuestro momento, chicos. Ha pasado tiempo. Sí. Bueno, allá vamos. Buena suerte, Áncora. Bienvenidos. Ya hacía tiempo que no nos subíamos a un escenario. Sé que estaréis esperando temas como Ruido de Esperanza o Posesión de Armonía, pero hoy no. Hoy nos retomamos a nuestros principios. Espero que lo disfrutéis. ¡Áncora! Gracias a nuestro amable espectador. Yo soy Yoko Ono. Al bajo tenemos a la magnífica Lily Nirvana y a la batería al excelente Sergei Middelfinger. Y somos... Áncora.